Eras tú. Fryn se había levantado con un potente dolor de cabeza. Miró detenidamente su reloj para notar que había dormido menos de 6 horas. Nada nuevo, pensó. Sujetó su cabeza con ambas manos al notar que todo a su alrededor giraba ligeramente. Quitándose la ropa y dejándola esparcida al paso que se dirigía al baño, entró a la ducha y dejó que el agua fría se llevara el terrible malestar del que se quejaba por completo su cuerpo. Colocando su cabeza bajo el chorro de agua, sintió como poco a poco el dolor comenzaba a marcharse y rápidamente llegaron recuerdos de la noche anterior. Se había besado a alguien desconocido. Sí, y para hacer aún más problemático el asunto, había sido con otra mujer. Poniéndose su bata blanca una vez que salió del baño, se dirigió a su gran armario en busca de ropa. ¿Qué clase de estupidez he hecho?, comentó para sí misma mientras sacaba un pantalón de mezclilla color marrón oscuro junto con su ropa interior y una camisa blanca de mangas cortas. Se pasaría todo el día en su hogar, así que quería estar lo más cómoda posible. Ni siquiera fue capaz de decirme su nombre. Siguió hablando sola, aunque, de todas formas, no debería darle más vueltas al asunto. Tal vez nunca más se volvería a encontrar con aquella mujer de ojos marrones. La forma en que sus manos acariciaban su espalda, la forma en la que besaba era tan... de ninguna manera. No se iba a pasar perdiendo su valioso tiempo en una desconocida que se había empecinado tanto en ocultar su nombre. ¿Por qué no se lo quiso decir? ¿Acaso quería ocultar algo? Realmente sí se encontraba en desventaja. Gracias a Boris, ella supo quién era al oír su conversación en la fiesta, pero ella no tenía ni idea de quién era aquella desconocida. Terminó de cambiarse y se dirigió directamente a su despacho, observando de nuevo el reloj. Sí que he perdido el tiempo, pensó. ¿Pero había valido la pena? No supo responder a esa pregunta, pero sí sabía que aquella experiencia no le había desagradado para nada. Lunes. Becky se encontraba verificando las fotografías que se encontraban esparcidas en la larga mesa de la sala de reuniones. Cualquiera que la observara pensaría que estaba totalmente concentrada en las fotos, pero su mente estaba muy alejada del lugar donde se encontraba, o más bien en alguien. Yo también estoy de acuerdo en que cualquier juego de colores claros estaría bien, más si son llamativos. Captarán rápidamente la atención de los compradores, dijo una rubia de gruesas gafas y demasiado flaca a la vista. Entonces creo que todos estamos de acuerdo con que las fotografías se rehagan y se utilice esto, dijo un hombre castaño de ojos color miel, anotando sobre una gama de colores y diseños. ¿Tú tienes algo que decir con respecto a esto, Becky? Y escuchar su nombre la trajo brutalmente a la realidad. Todas las caras se encontraban pacientes esperando una respuesta de su parte. Respuesta a una pregunta desconocida por su falta de atención. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, dijo, esperando que no se notara su viaje de recuerdos de días atrás. Queriendo fingir que había prestado atención absoluta a la reunión, que se estaba tornando completamente aburrida. Los eternos segundos de silencio la hacían incomodarse. Moviéndose disimuladamente sobre su asiento, pensaba que había sido descubierta al dar una respuesta errónea. La jefa ya ha hablado, sentenció William, devolviéndole todo el aire que se encontraba retenido en sus pulmones y resucitando su espantado corazón, porque eso significaba que no había metido la pata. Que alguien le notifique a Sana lo que se hará con las fotografías y los colores. Entonces quedamos así, volvió a tomar la palabra el hombre castaño. Sin más, yo me retiro, dijo observando su reloj. Tengo otro importante compromiso al que acudir, con su permiso. Y se fue. En plan de que ya hemos llegado a un acuerdo, la reunión se da por finalizada, señores, dijo educadamente Becky, viendo cómo todos comenzaban a ponerse de pie y abandonaban la sala. Has estado distraída durante toda la junta, Becky, mencionó William al dirigirse hacia ella. Tu cuerpo estaba aquí, pero no tu mente. ¿En qué estaba pensando esa maquiavélica cabeza tuya?, dijo bromeando un poco, pero a la vez curioso por la distracción de su amiga. No estaba pensando en nadie, William. Sí, cómo no, se reprochó mentalmente. No sé qué cosas estás inventando, terminó diciendo para comenzar a caminar y dirigirse a su oficina. Bueno, viéndolo del lado de que yo pregunté un qué y no quién, es evidente que no estoy inventando.
Cerró la puerta y observó cómo Becky tomaba asiento en su enorme silla de cuerina roja y negra de 5 rueditas. Y claramente está que piensas en alguien. No estoy pensando en nadie, mintió. Así que, por favor, si me permites... Estás rara, ¿sabes? La interrumpió. Más que de costumbre. ¿Sucedió algo en la fiesta? Tomó asiento y la observó detenidamente. Nos perdimos el rastro cuando fuiste a buscar algo de beber y, obviamente, no te he visto durante todo el día de ayer. ¿Qué sucedió? Conocí a alguien, ¿está bien? Pero tampoco fue algo del otro mundo, dijo moviendo sus manos como restándole importancia. Vaya, vaya, pronunció acomodándose en la silla y sonriendo. ¿Con qué era eso? Y dime, ¿quién es? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Olvidas que teníamos máscaras? Yo no le dije mi nombre ni ella tampoco me reveló el suyo. Mintió de nuevo. Así que no hagas más preguntas. ¿Estás segura de que no sabes quién era? ¿O es que acaso no me lo quieres decir? Preguntó, observando cómo Becky simulaba estar interesada en unos papeles sobre su escritorio, intentando reprimir una sonora carcajada al darse cuenta de que su amiga estaba leyendo aquello al revés. No, no lo sé, William. Lo miró, intentando sonar convincente ante su insistente colega y amigo. Pero lo que sí sé es que jamás volveré a cruzarla, así que deja de darle demasiada importancia a un asunto sin relevancia. Dijo sin tener idea de cómo el destino iba a estar empecinado en contradecir aquellas palabras. Como tú digas, entonces, dijo caminando hacia la puerta, donde, antes de abrirla, giró su rostro para decir, pero eso no quita que estés rara, y sé que algo sucedió. ¿Y cuánta razón tenía? Miércoles. No, 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 y por millonésima vez no, gritó Fryn, provocando que todos dieran un brinco desde sus lugares. ¿Es que acaso nadie se da cuenta de lo estúpido que suena esto?, preguntó tirando el artículo sobre la mesa. Si permitiera que esto se publicara en la revista, estaría en todos los medios, pero para burlarse, volvió a gritar. Esta vez pocos brincaron, ya que veían venir más y más gritos. Después de esto, quiero a los responsables en mi oficina, terminó diciendo, provocando pavor para los mencionados del hecho. Estas son las fotografías con la modelo inglesa que has pedido, dijo Hen, pasándolas tranquilamente sobre la mesa. Era el único que no se encontraba alterado ante los gritos de la exigente jefa. Creí ser bastante clara al decir que no me enviaran a una modelo con una delgadez tan extrema, pero parece que aquí hablo un idioma aparte, dijo luego de mirarlas. No las quiero. No seré responsable de que adolescentes intenten imitar un estándar tan poco saludable. Entendido, contestó Hen. Yo me encargaré de buscar a otra. ¿Quién es ella?, preguntó drásticamente Fryn, dirigiéndose a una tímida joven que ni siquiera pudo sostener la mirada al notar tantos ojos posarse sobre ella. Ella es Nina y está sustituyendo el puesto de Erika. Bien, dijo Fryn para pararse y dirigirse hasta ella. Espero que puedas con esto y no seas como la anterior, le aconsejó, creyéndose que tal vez Fryn se paraba para decirle lo que supuestamente sería su bienvenida, y qué equivocada estaba al pensar siquiera aquello. La reunión ha terminado. Par de inservibles, pensó mencionar, pero se contuvo, dirigiendo hábilmente sus pasos a su oficina, con su mente ocupada en los ojos de su nueva empleada. En el momento en el que se había parado de su asiento y se dirigió hacia ella para poder observarla aún más detenidamente, sus dudas habían sido aclaradas al verlos esta vez a menos distancia. Estos también eran de un color café oscuro, profundos, pero no son los de aquella desconocida. Se contestó en el silencio de su oficina, queriendo maldecirse a sí misma al verse de nuevo pensando en lo sucedido en la fiesta. Olvídalo, Fryn, alcanzó a decir antes de que el sonido de la puerta interrumpiera el gran dilema en el que estaba siendo ahogada. Permiso, señorita Sarocha, anunció Nam entrando. Pero un tal Frederick está aquí para confirmar algo que habló con usted. Claro, hazlo pasar, por favor, Nam. Está bien, contestó dándose la vuelta. Puede pasar, se escuchó desde el pasillo. Señor Frederick, qué grata sorpresa. Se encaminó hasta él para recibirlo. Señorita Sarocha, para mí es todo un placer, contestó para después posar caballerosamente un beso sobre el dorso de su mano.
¿Gusta tomar asiento?, ofreció señalándole la silla y caminando hacia la suya. ¿Quiere algo de beber? Qué amable, pero así estoy bien, gracias, contestó acomodando su saco y tomando asiento. Solamente estaré un momento. Y supongo que es para saber lo que pienso acerca de su propuesta, dijo apenas sonriendo y cruzándose de brazos. Supones bien, dijo riendo. ¿Y bien?, preguntó luego de que un silencio se había apoderado del lugar y la mirada fija de ella comenzaba a incomodarlo. ¿Qué me dices? Sí, estuve pensando en la propuesta, y viéndolo desde el punto de vista de que esto me conviene tanto a mí como a usted, aceptaré, terminó por decir. Créeme que no te arrepentirás, Frin, dijo, parándose y esta vez estrechando sus manos como signo de sellar aquello. Cuando Frin observó marcharse a Frederick de su oficina, jamás estuvo tan agradecida con Boris por haberle propuesto que se encargara de la organización del desfile, que, al parecer para todos, había sido todo un éxito. Nam, comunícame con Boris ahora mismo, habló por el intercomunicador. Enseguida, señorita Sarocha, contestó. Pero están aquí las personas del artículo que esperan hablar con usted. ¿Qué artículo?, preguntó pensando, pero rápidamente recordó la espantosa reunión de hoy. Claro, ahora recuerdo. Hazlos pasar ahora mismo. Luego, cuando se marchen, me comunicas con Boris. Enseguida. Al parecer, los regaños ese día no querían llegar a su fin. Viernes. Frin, querida, qué gusto que pudieras venir hoy. Le dio la bienvenida Polina, esposa de Boris. ¿Por qué no vas tomando asiento? La cena pronto estará lista y los demás ya están acomodados allí, dijo caminando con ella hacia el comedor. Es lo que menos podía hacer, señora, comentó Frin. Luego de que Boris me diera la increíble oportunidad de encargarme del desfile, no podía negarme a celebrarlo. Boris no hace más que hablar de eso, Frin, dijo sonriendo. Además, sé que ha elegido a la persona correcta, porque no he escuchado más que elogios por el increíble trabajo que hiciste. Gracias, respondió llegando al comedor, donde las palabras quedaron estancadas en su garganta y sus pasos se detuvieron en el mismo instante en el que sus ojos se fijaron directamente en la persona que se encontraba sonriendo y hablando animadamente en la mesa. Iba a estar bajo el mismo techo que Becky Armstrong. Deseando esta vez haber escuchado más detalladamente lo que Boris le había dicho aquella mañana acerca de la famosa cena que organizaba, odiándose al dejarse embargar por la emoción del momento. Pero arrepentirse de sus decisiones era algo que no quería reconocer, así que, soportando las consecuencias de sus impulsivos actos una vez más, se limitó a sonreír de la mejor manera forzada que conocía. «Frin», dijo Boris, parándose y dirigiéndose hacia ella para saludarla. «Qué alegría que hayas podido venir. Todos esperábamos impacientes tu llegada». «Seguramente no todos», pensó. «Déjame que te presente con los demás», y la guió para presentarla con las 14 personas que estaban ahí. Pero cuando finalmente se encontró dirigiéndose hacia donde se encontraba Becky, hablando muy animadamente con una chica más joven que ella, se detuvo 2 pasos antes de acercarse por completo. «Ella es mi sobrina Irene», la presentó. «Vino a visitarnos unos días, así que estará con nosotros un tiempo», terminó. «Un placer conocerte, Frin», dijo Irene al darle un apretón de manos. «Igualmente», contestó sintiendo una molesta mirada sobre ella. «¿Y en dónde es que me sentaré yo, señor Dyatlov?», preguntó, ignorando olímpicamente a Becky. «Aquí», contestó Boris, señalando un lugar vacío del otro lado, quedando completamente sorprendido ante lo que acababa de suceder. ¿Había ocurrido algo entre ellas? ¿Cómo era posible si en la fiesta las vio juntas? Aquí pasaba algo que desconocía por completo. «La cena ya se servirá». «Está bien», contestó, dando la vuelta por la larga mesa y posicionándose en su lugar, donde notó que solo bastaba levantar la vista y girar levemente su cabeza para poder observar a Becky. «Esto no puede ser peor», pensó. «Aquí está la cena», anunció Pilar, entrando con una fila de empleados con bandejas detrás de ella. Iba a ser una cena demasiado larga para su gusto. Becky jamás habría imaginado que sería Frin la persona de la que tanto decía Boris que iría a cenar con ellos. Pero verla entrar con ese vestido negro ceñido a su espectacular cuerpo la había dejado sin respiración.
Sosteniendo la mirada cuando aquellos ojos la miraban, en un claro gesto de inconformidad, sintió que el tiempo se había detenido. Al ver ese contoneo de sus caderas al moverse cuando uno a uno se presentaba ante los demás invitados, sintió cómo comenzaba a fluir rápidamente la sangre por su sistema. Pero todas aquellas sensaciones no se comparaban con la indescriptible y horrenda que tuvo al ser ignorada frente a todos los demás ojos que observaban. La sensación en su pecho no cambiaba. Fue inevitable que aquello no la hiciera recordar los años de universitaria y ponerse a pensar cómo soportó esa mirada durante demasiado tiempo. Aunque sería demasiado estúpido creer que aquello la había sorprendido, porque eso era exactamente lo que esperaba al encontrarse con ella en el mismo lugar. Siempre la ignoraba. «Vas a desgastarla», escuchó cómo Irene susurró a su lado. Irene contaba con apenas 21 años. Se habían conocido desde pequeñas gracias a la amistad de Boris y su padre. Desde ese entonces siempre se trataban como las hermanas que no tenían. Y Becky, cada vez que se enteraba de que su amiga estaba en la ciudad, no dudaba en concretar algún encuentro entre ambas. «¿Desgastar a quién? No sé de qué hablas», contestó del mismo modo, queriendo sonar casual y no verse descubierta, como, obviamente, ya estaba. «Desde que atravesó aquella puerta, no hay un momento en el que te mire y no estés observándola, Becky», dijo, dejando escapar una sonrisita que solo fue perceptible para sus oídos. «¿Y qué problema hay si lo estoy haciendo? Creo que los ojos están hechos para ver y yo estoy en todo mi derecho de dirigirlos hacia donde yo quiera», se defendió Becky. «Yo no he dicho nada, Becky», dijo sonriendo. «Solo fue una observación. Solo que pones una cara rara, como si recordaras o tramaras algo de las tuyas», siguió, conociendo la reputación de su amiga. «Son solo imaginaciones tuyas», se limitó a contestar. «¿Es imposible para ti acaso o qué?», preguntó. «No conozco toda la historia entre ellas dos». «Y no sabes cuánto, Irene, no sabes cuánto». Había sido condenadamente insoportable, tedioso. Escuchar las poco interesantes conversaciones de todos la había aburrido por completo, y como si fuera poco, tenía que soportar los poco educados murmullos y risas de Becky y su amiga. Con solo tener su presencia a poca distancia, la descontrolaba por completo, y todavía estaba ahí, sentada, preguntándose cómo era capaz de soportar todo aquello, mostrando interés en todo lo que sucedía a su alrededor. «¿Qué tal si brindamos todos?», preguntó Boris, parándose de su asiento. Rápidamente, la mesa se encontró rodeada de los ayudantes, que colocaban copas y servían un caro y delicioso champán a cada uno. «Brindemos por la buena salud que tienen todos los aquí presentes, por el éxito de nuestro maravilloso trabajo y porque mi adorada sobrina», dijo observándola, «esté iluminando esta enorme casa con su presencia», terminó diciendo Boris, para que todos terminaran con el típico salud a coro levantando la copa en el aire, cosa que no llegó a los oídos de Frin, quien dejó de escuchar todos los innecesarios agradecimientos que cada vez se escuchaban más y más a lo lejos. Su cuerpo se había quedado completamente estático donde estaba. Se encontraba con la mirada perdida, o más bien fija en un lugar que era la muñeca de Becky, siendo elevada junto con la copa, enseñando perfectamente un panorama de su tatuaje. Y todo dejó de tener sentido. Su mente ágilmente se transportó al día de la fiesta, recordando tener esa misma mano frente a ella invitándole a bailar, observando también ahora ese mismo tatuaje. Y todos los cabos sueltos se ataron. Su misma altura, el tono de su voz, la complexión de su cuerpo, el mismo cabello, pero, sobre todo, no iba a olvidar esos impresionantes ojos marrones que la habían hipnotizado por completo esa noche. Y la rabia se apoderó de ella al tener esos pensamientos. Entonces había sido ella con quien ni siquiera era capaz de terminar aquella pregunta. Una sensación de ardor se apoderó de su cara, que luego se transportó a todo su cuerpo. Comenzó a temblar por la furia contenida dentro, que intentaba salir. No podía creer la desfachatez que había tenido de hacer aquello, aun sabiendo que se trataba de ella. Apretaba fuertemente su puño, disimuladamente bajo la mesa, y con su otra mano libre golpeaba sus dedos en un intento de querer subir sobre la mesa y saltar,
cual tigre hambriento sobre su presa, atacando directamente a la yugular para tener una muerte instantánea asegurada. Pero, por más ansias y ganas que tenía de aquello, debía contenerse, así que, levantándose estrepitosamente a causa de la rabia acumulada, llamando la atención de unos cuantos, anunció con una voz completamente neutra a las interrogativas caras que la observaban. «Con permiso», dijo, «necesito ir al baño». «Claro, Frin», dijo Polar, levantándose también. «Deja que vaya contigo». Y ambas se perdieron por un largo pasillo. «Creo que yo también me retiraré, Boris», anunció Becky, levantándose. «Ha sido una cena realmente exquisita y la he pasado de maravilla. Despídeme a Polar de mi parte, por favor», dijo. Y Boris tuvo el impulso de querer preguntar si sus ansias de querer marcharse tenían que ver con lo que pasaba entre ella y Frin, que no se habían dirigido palabra alguna durante toda la cena. Eso, y además, la forma en que había sido ignorada al principio. «Está bien, Becky», contestó. «Déjame que te acompañe hasta la puerta al menos», dijo a la vez que intentaba pararse, que lo hubiera logrado si no fuera porque su sobrina lo tomó suavemente de su hombro, impidiéndolo. «No hace falta que descuides a tus invitados, tío», dijo Irene. «Deja que yo acompañe a Becky hasta la puerta y tú quédate tranquilito aquí». «Entonces espero que no te moleste, Becky», dijo mirándola. «No es nada, Boris. Hasta pronto». «Nos vemos, Becky. Cuídate». «Tú igual», sonrió, comenzando a caminar hacia la entrada con su amiga al lado. «¿Estarás disponible este fin de semana?», preguntó Irene, deteniéndose en la puerta. «Para ti siempre estoy disponible, hermanita», contestó Becky desde afuera. «Entonces esperaré tu llamada», dijo, dejando posar un beso sobre su mejilla. «Eso tenlo por seguro», guiñó su ojo y empezó a caminar hacia su auto. Apenas faltaban pocos pasos para llegar a su auto y poder abrir la puerta, pero esta acción se detuvo cuando escuchó un grito a sus espaldas que la obligó a voltearse. «¡Eras tú, estúpida!», fue lo que alcanzó a escuchar antes de sentir el impacto de una bofetada en su mejilla, que fue dada con tanto impulso que logró girar su cabeza a 90 grados. «¿Pero qué diablos?», preguntó, acariciando su rostro. Comenzó a sentir cómo toda una corriente recorría el lugar donde había sido golpeada. Levantó la vista para toparse con una Frin que respiraba agitadamente y apretaba con fuerza sus puños a los costados. «¿Creíste que nunca me daría cuenta de que eras tú?», gritó, acercándose peligrosamente a Becky. «Dime quién te has creído para hacerme esa jugarreta». «Te recuerdo que fuiste tú quien empezó con todo», respondió de igual forma. El ambiente se podía cortar fácilmente con un cuchillo. «Y además de eso, sé que también te ha gustado», comentó, acercándose a su rostro para gritarle. «Gustarme, y un demonio», respondió apartándose de su rostro y empujándola. «Eres una estúpida incrédula que cree que todo el mundo está detrás de ti», volvió a gritar. «Eres tan poca cosa, Becky, que tienes que ocultar tu rostro para acercarte a alguien como yo», vociferó antes de mirarla de arriba abajo con una mueca de disgusto y marcharse de nuevo hacia la casa. «Por Dios santo, Becky», dijo Irene acercándose a ella. «¿Qué rayos fue eso? ¿Te encuentras bien?», preguntó preocupada. «¿Tú crees que no he logrado todo lo que me propuse hasta el momento?», preguntó ignorando por completo las preguntas de Irene. «¿Qué dices, Becky?», preguntó. «¿De qué diantres hablas? ¿Alguna vez alguien se ha negado ante mí?», volvió a preguntar como si no escuchara nada de lo que su amiga decía. «No entiendo a dónde quieres llegar con todas estas preguntas, Becky», contestó completamente confundida. «Pero creo que no. Hasta donde yo sé, eso jamás te pasó». «Gracias», respondió observándola por primera vez a la cara. «Eso era todo lo que necesitaba saber», dijo, acariciando una última vez su mejilla golpeada y adentrándose lentamente en su auto. Y lo que comenzó siendo un simple juego se convirtió en algo mucho más grave, dándole paso a una guerra que ni una ni la otra estaba dispuesta a perder. Juego sucio. Sí, todo aquello le había dolido, pero no fue la bofetada que había impactado en su rostro, no. Las palabras dichas por su boca habían sido las hirientes, le habían dado directamente en su gran ego,
Haberla llamado poca cosa hubiera sido igual a darle otra cachetada, y ella no lo pudo soportar. Aquel juego del que pensó que iba a salir impune se le salió de las manos. Conociendo a Fryn, sabía que las consecuencias iban a ser graves, pero nunca creyó que iba a llegar a las manos. Y todavía se estaba preguntando cómo pudo permitir que lo hiciera. Obviamente, esa única cachetada que le dio la había tomado completamente desprevenida, pero aún no entendía cómo ni siquiera se molestó en defenderse, cómo no apartó sus manos cuando la empujó, y mucho menos permitir que le escupiera en su cara todo aquello que le dijo, que, aunque disimulándolo muy bien, no demostró todo lo que la había afectado. Había apretado fuertemente el volante con sus manos, intentando retener la rabia que se negó a salir en el momento apropiado. Teniendo miles de ideas que pesaban en su cabeza y, a la vez, preguntándose cómo es que Fryn había descubierto que había sido ella a quien había besado, se propuso algo. Fue inevitable que todo esto provocara el transporte al pasado, más precisamente a la universidad, donde siempre tuvo que soportar su trato, su mirada, sus muecas, los empujones, la indiferencia, todo. Había soportado todo eso y mucho más durante años y siempre había callado. Pero ya era suficiente. Que le gritara y además le pegara había sido la gota que derramó el vaso. La paciencia se le había agotado. Dispuesta a recuperar su autoestima y reparar su ego, se había jurado a sí misma en el silencio de su mente que ella sí conseguía todo lo que quería sin necesidad de ocultarse. De eso se iba a encargar, aunque tuviera que hacerlo no precisamente de una manera limpia. Le iba a enseñar de lo que era capaz. Dejando su auto en el estacionamiento subterráneo, se dirigió al ascensor exclusivo que iba directamente al último piso de su penthouse. Arrojó sin miramientos su abrigo sobre uno de los sofás y fue directamente a su segundo piso, donde se adentró en su despacho, viendo a la nada en particular y planeando cómo lograr que aquello que se había propuesto funcionara al pie de la letra. Revista de modas Volk. Sin dudas, es una muy buena propuesta de tu parte, Becky, dijo aquel hombre de traje sentado frente a su escritorio. Pero me gustaría también comentarlo con mis demás compañeros y saber su opinión al respecto. Créeme que, si fuera por mí, no dudaría en aceptar esto que me dices. Yo no tengo ningún problema en esperar, Diren, contestó sonrientemente Becky. Digamos que el viento está a mi favor. La revista está en su mejor momento y yo puedo darme esta clase de lujos. Solo espero que no dejes pasar demasiado tiempo, dijo riendo, porque desgraciadamente puedo esperar, pero no tanto. Por favor, Becky, contestó levantándose. De eso ni lo dudes. Nos estaremos viendo próximamente y te daré la respuesta de mis colegas, dijo teniendo su mano. Coméntales todo lo que te he dicho a ellos también, contestó tomando su mano. Les conviene demasiado esto. De eso no lo pongo en duda, dijo caminando hacia la puerta. Cuídate, Becky. Hasta pronto, Diren. Tú también. Había alcanzado a contestar viendo cómo aquel hombre se perdía del otro lado de la puerta, que no había durado mucho tiempo cerrada, ya que fue abierta nuevamente, pero esta vez por William. Te traigo buenas noticias, anunció entrando y dejando un folio con varias fotos sobre su escritorio. Acaban de llegar recién y necesitan de tu aprobación. Luego las veré, contestó mirando su reloj. Ahora tengo una junta a la que asistir. Lo sé, dijo viendo cómo su amiga se paraba. Pero, ¿cuándo será eso? Olga me dijo que le diera una respuesta lo antes posible para los arreglos. Necesitan que veas las opciones que hay para la tapa de la revista, comenzando a caminar detrás de su amiga. Pues en cuanto la veas, mándala a mi oficina. Necesito café, pensó. Ahí decidiré yo misma cómo y de qué manera será la portada. Entró sintiendo varias miradas de sus empleados observándola con asombro. Becky a veces se comportaba como un empleado más entrando al lugar y mezclándose como si nada entre ellos, algo que a todo el mundo le sorprendía. Está bien, contestó preparándose un café al igual que Becky. Si la veo, se lo diré. Pero si me lo preguntas a mí, las fotos no están nada mal. Se ve que han captado muy bien lo que les has dicho la última vez, dijo señalándola con el vaso de café en la mano, como si estuviera brindando por eso. Me parece excelente que al fin hayan comprendido lo que quise decirles, dijo tomando. Cafeína, dulce cafeína. Me ahorran mucha pérdida de tiempo.
Observó su reloj de nuevo. «Es hora. Acompáñame», le dijo a William. «Pensé que estaba en mi tiempo de descanso», contestó viendo la cara seria de su amiga. «Pero con gusto voy contigo», dijo sonriendo falsamente como un niño bueno. Una vez que se adentraron en la sala de juntas, observaron que ya la mayoría de todos estaban presentes. Tomaron asiento y solamente bastaron segundos para que todos los solicitados asistieran. «Bien», anunció Becky, parándose luego de que todos estuvieran sentados en sus lugares. «Primero, antes que nada, quiero notificarles a todos que el último trabajo ha sido más que asombroso. Han llovido por montones muchas propuestas, pero hay que saberlas tomar con pinzas. Las ideas que sigan llegando por parte de ustedes y las propuestas de afuera serán minuciosamente evaluadas por mí y mis colegas para definirse. ¿Eso quiere decir que entonces sí cabe la posibilidad de que algunas de nuestras ideas se plasmen en la revista?», preguntó una morena de ojos color miel sentada justamente en el medio de la larga mesa. «Eso es lo que por el momento se está viendo», le contestó observándola. «Pero, como ya dije y volveré a repetir, serán revisadas por mí y más personas, porque aún se necesita pensar muy bien si lo permitiremos, ya que esto no se ha hecho jamás. Y para aquellos que tengan otra idea completamente diferente, estilo y demás cosas para la revista», volvió a preguntar la misma mujer, haciendo notar lo contenta que la estaba poniendo aquella noticia, aunque todavía era una propuesta en proceso. «Tendrá que acercarse hasta mi oficina para mostrarme su idea o cualquier cosa que tenga en mente», contestó. «Pero, en fin, ahora, cambiando de tema, como todos sabrán, se está acercando el cambio de temporada. Y como mi memoria no me falla, exactamente el año pasado no nos fue demasiado bien, que digamos. La competencia fue demasiada y caímos bastante. Es por eso que hoy estoy dispuesta a escuchar qué tienen en mente para un nuevo cambio para la revista», dijo Becky. Sorprendiéndose a sí misma por la locura que estaba diciendo, sorprendiendo a William, que se encontraba completamente atónito ante lo dicho por esta, y sorprendiendo a todo el mundo que la observaba sin decir nada. Quizás fue algo brusco decirlo de aquella manera. Obviamente no iba a dejar todo en manos de sus empleados, simplemente quería escuchar nuevas ideas diferentes a las suyas, escuchar qué era lo que querían los demás. Se sentía completamente diferente, sintiendo esa nueva necesidad de cambiarlo todo, y ese era un nuevo comienzo. La reunión se había extendido tanto, escuchando cada una de las ideas de todos, que no tuvo idea de cuánto duró. Ni siquiera se había enterado de cuándo todos se habían retirado, y solamente se encontraban ella y William. «Está bien», dijo William, sacándola completamente de sus pensamientos. «Esto ya es un hecho. No sé qué mosca te ha picado. Definitivamente estás diferente. Primero estabas como perdida. Ni siquiera estabas aquí cuando se hacían las reuniones. Ahora tienes esa cara completamente seria y sales con eso de las renovaciones. ¿Te das cuenta de lo que has dicho?». «Quédate tranquilo, William», lo tranquilizó ella. «Sé bien lo que hago. Ni creas que dejaré que manejen las cosas a su antojo. Solamente quiero oír qué es lo que tienen para decir y ya». Levantó los hombros en señal de que no importaba demasiado. «¿Es eso y ya?», preguntó. «Definitivamente no te entiendo. Estás loca», afirmó levantándose. «Y por muy extraño que parezca, no quiero saber la razón. Solamente estoy exigiéndome a mí misma ideas para la próxima temporada. No quiero que vuelva a suceder lo del año pasado». «¿Acaso no se te ocurre ninguna a ti o qué?», preguntó. «Claro que se me ocurren, es solo que…», intentó decir Becky, pero fue interrumpida por una agitada Pailiu que entraba desesperada. «Al fin te encuentro, Becky», dijo poniendo la mano en su pecho y comenzando a respirar profundamente. «Estuve buscándote por todas partes y temí no encontrarte con esto tan importante que acaba de suceder». «Tranquila, Pailiu», dijo parándose. «¿Para qué me buscabas? ¿Qué es lo que sucede?», preguntó completamente intrigada. «Becky, están aquí los de la sede de moda italiana», anunció feliz. «Y vienen a proponerte algo». «¡Dios mío!», gritó. «Hazlos pasar ya mismo, Pailiu». Y para Becky cayó del cielo la noticia que vino después. Luego de haber hablado por horas con esos importantes diseñadores, salió con una sonrisa imposible de borrar, sintiendo cómo pieza a pieza cabía en su lugar. Quizás no iba a ser digno de ella, o quizás sí. A estas alturas ya eso no importaba.
Una maliciosa idea cruzó por su cabeza tan rápido que ni tiempo a razonar le dio. Su mente estaba totalmente ocupada en otras cosas. «Pailiu», dijo llamándola, «este es el número de Irin», dándole un papel con dicho número. «Necesito que la llames y le digas que pase a verme a mi oficina en cuanto pueda». «Enseguida, Becky», y se retiró. Y Becky sonrió al imaginarse lo que vendría dentro de poco. Y siguiendo el curso de los días que avanzaba, se aproximaba cada vez más la nueva temporada que estaba por venir, trayendo nuevas expectativas para los diseñadores, nuevas oportunidades para algunos, o para otros, simplemente demostrar en lo que eran mejores. Revista de modas ícono. «¿Y qué tal un cinto?», preguntó dudosa la mujer rubia. «Uno turquesa que daría a juego con el vestido», dijo señalándolo y acercándose a él para ponerlo. «No me gusta», dijo escuetamente Frin. «Vestidos como este y el cinto turquesa ya los hemos hecho hace 2 años». «Bien, entonces nada de cintos», dijo hablando demasiado bajo. «¿Qué hay con lo otro?», preguntó Frin. «Hasta ahora no he visto más que cosas de años anteriores». «Hemos visto que se está usando demasiado el color naranja», dijo posicionando un perchero con vestidos naranja de varios diseños y medidas. «Y también estos», mostrando todo tipo de pañuelos para el cuello y guantes. «¿Colores claros?», preguntó enarcando su ceja. «¿Esto es lo que tienen en mente?». «Bueno, creíamos que...». «Aunque quizás no sea tan mala idea», la interrumpió sin siquiera escucharla. «Necesitaremos mostrar algo completamente diferente y eso será cuando abra la nueva temporada». La joven mujer rubia sonrió sintiéndose aliviada. Había sido demasiado arriesgado mostrar aquello. «Eso es todo, retírate», dijo viendo cómo la mujer salía rápidamente de allí, llevándose el perchero con la ayuda de 2 personas más. «Señorita Sarocha», dijo Nam, acercándose finalmente hasta su lado. Había estado detrás de ella silenciosamente mientras observaba cómo su jefa dictaba las órdenes. «Acaba de llegar esto», le mostró una tarjeta de invitación de color blanco y dorado. «¿Qué es eso?», preguntó caminando sin agarrar la tarjeta. «Al parecer es un evento para festejar», dijo siguiéndola. «Está auspiciado por Dolce & Gabbana», mencionó, provocando que ahora sí su jefa se detuviera y la escuchara. «Bien», se dio la vuelta y le quitó la tarjeta. «Yo sabré qué hacer», y se adentró a su oficina, observando la tarjeta y pensando que tal vez no sería mala idea asistir, sin tener idea de lo que le deparaba. «Hasta que al fin llegas a horario», dijo Becky entrando al auto y viendo cómo William cerraba su puerta. «Ya ves», contestó una vez que se sentó a su lado. «Siempre hay una primera vez. Por cierto, te ves hermosa», le dijo observándola. Becky tenía un hermoso vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Su pelo negro brilloso se encontraba completamente lacio. «Gracias», contestó sonriendo. «Tú tampoco te ves mal». William tenía un traje color gris con chaleco bordado que no le sentaba para nada mal. «Eso es porque somos hermosos», dijo modestamente, riendo. «Aún no puedo creer hacia dónde nos estamos dirigiendo. Todavía me cuesta asimilarlo». «Créeme que yo tampoco», le contestó. «Cuando Pailiu lo dijo pensé que se había equivocado, pero la equivocada fui yo cuando atravesaron esa puerta y los vi. Realmente tuve mucha suerte». «Eso no es suerte, amiga», palmeó amistosamente su muslo 3 veces y volvió a colocar la mano sobre el volante. «Eso es talento, y tú tienes mucho porque, si no fuera así, no nos estaríamos yendo ahora hacia donde vamos». «Tienes razón», dijo observando por la ventana la cantidad de personas que había. «¿Estás lista?», le preguntó. «Porque ya hemos llegado». Y se bajó, abriéndole la puerta y ayudándola a salir como todo un caballero. «Estás muy caballeroso el día de hoy», dijo riendo. «¿Ya me conoces?», levantó los hombros. «El día lo amerita». Y se encaminaron hacia la entrada, donde había una gran lona blanca publicitaria que servía para tomarse las fotos, en la que por todos lados estaba escrito Dolce & Gabbana. Colocó un brazo en su cintura y sonrió, dejando que todos los camarógrafos hicieran el resto. Y no les importaba lo que pudieran decir los medios de que siempre estuvieran tan juntos. Muchas veces se había escrito acerca de que tenían una relación, porque habían averiguado que, además del trabajo,
también los unía una fuerte amistad. Pero eso no era nada que el tiempo no pudiera desmentir. Habían captado ya muchas veces a William salir siempre con una mujer diferente, así que después de varios sucesos como ese, habían aminorado bastante las especulaciones acerca de que tuvieran una relación romántica. «Ya me he cansado de sonreír», dijo William sonriendo forzadamente. «¿Quieres irte?» «Por favor», contestó antes de sonreír una última vez y marcharse de ahí con su amigo. Dicho evento se había organizado al aire libre. El pastizal estaba perfectamente cortado y tenía el color verde a la medida. En el fondo, se podía escuchar a una orquesta tocando sobre lo que parecía ser un piso de cerámica color blanco. Se extendían a lo largo extensas telas blancas que cumplían la función de carpas, donde debajo de ellas había grandes mesas redondas del mismo color, rodeadas de sillas que también estaban cubiertas de tela. Ya se encontraban gran parte de las personas bebiendo y comiendo de los bocadillos que los mozos servían. Se había paseado por todo el lugar sin perder detalle alguno de nada, y Becky observaba fascinada todo aquello con la boca abierta, sin poder creer aún que todo aquello era por su causa. «Becky, querida, aquí estás», gritó alegremente con un porte afeminado, un castaño de ojos verdes que vestía un traje blanco. «Por poco me desmayo pensando que no venías. Todo el mundo está buscándote, pero ya te tengo», dijo enredando su brazo con el de ella. «Necesitamos abrir y para eso te necesitamos a ti». «Está bien», dijo sintiendo cómo el hombre comenzaba a caminar. «¿Estarás bien, William?», preguntó mirando sobre su hombro, viendo cómo su amigo sonreía. «Sí, no te preocupes», gritó ya que se estaban alejando. «Iré por algo de tomar», dijo volteándose sin mirar, lo que provocó que chocara con alguien. «Lo siento, no te vi», se disculpó William. «No es nada, yo también venía distraído», lo calmó el otro hombre. Vestía un traje negro a rayas y corbata roja, y fue en ese momento en el que lo vio que se dio cuenta de que había chocado con nada menos que Henk. «Disculpa, debo retirarme», dijo igualmente sorprendido, ya que también había reconocido a William. Henk comenzó a caminar apresuradamente buscando entre la multitud, cosa que se le dificultaba, ya que todo estaba adornado de blanco y justamente a Fryn se le había ocurrido ponerse un vestido blanco. Luego de que casi se hubiera rendido en su búsqueda, la encontró bebiendo tranquilamente en un rincón. «Aquí estabas», dijo llegando hasta ella. «¿Dónde te habías metido? ¿A que no sabes a quién acabo de cruzarme?», habló atropelladamente. «No lo podrás creer». «Henk, primero hazme el favor de calmarte un poco», respondió tranquilamente. «No me he movido de aquí desde que me dijiste que ibas al baño». «Tienes razón», contestó, «pero no lo podrás creer cuando te cuente que acabo de ver a...». «Muy bienvenidos a todos, damas y caballeros», dijo un hombre hablando por el micrófono de aquel escenario, interrumpiendo lo que Henk estaba a punto de contarle. «Vamos a acercarnos más», dijo Fryn. Pero no pudo continuar, ya que fue jalado por el brazo. «Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos aquí», continuó el hombre por el micrófono. «Este es un evento muy importante para nosotros. Es la primera vez que hacemos algo como esto, pero la persona vale mucho más que la pena. Está a punto de cerrarse una importante asociación con dicha persona en estos momentos, además de que hace mucho tiempo se vienen publicando en su exitosa revista de moda muchos de nuestros diseños», dijo. Y Fryn comenzó a sentir la mirada de más de uno posarse sobre ella. Sentía una sensación extraña al ver que todos la observaban con ojos interrogativos. Nadie sabía de quién estaba hablando aquel hombre, pero ¿por qué la miraban a ella de esa manera? Así que, por esta razón, se ha hecho este evento en homenaje a esa gran persona. Por eso quiero anunciar ante ustedes a nada más y nada menos que a la talentosa Becky Armstrong», gritó, y todos comenzaron a aplaudir en cuanto vieron a la nombrada subirse al escenario. Fryn ahora se sentía completamente desubicada. No entendía absolutamente nada de lo que acababa de suceder. ¿Por qué nadie le había dicho que era un homenaje? Era increíble cómo el destino se burlaba de ella.
Buenas tardes a todos, empezó Becky, sacando a Flynn de sus pensamientos. También quiero agradecer a todos por asistir el día de hoy, dijo buscando a alguien con la mirada. Verdaderamente me siento muy emocionada por el grandioso homenaje que están brindándome el día de hoy. Y sonrió. No por lo que acababa de decir, sino porque había encontrado entre la multitud lo que buscaba. Y sé también que los que están aquí presentes, diciéndolo a propósito, están tan contentos como yo de poder festejar esto en mi honor, y eso es algo que me pone realmente feliz. Quiero también darles las gracias a Dolce y Gabbana por la molestia que se han tomado en organizar todo esto. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que publiqué en mi revista sus diseños. Esto es un asco, dijo Flynn, y no pienso seguir aquí escuchando tanta sarta de tonterías que no me interesan. Espérame, dijo Heng, yo también me iré contigo. Flynn se encaminó enojada, con paso decidido, hacia su auto, donde estaba obediente su chofer esperando afuera. Entró normalmente, silenciosa como siempre, sin mencionar palabra alguna. Cuando Heng se sentó a su lado, se dirigió a él con una cara completamente seria. «Necesito pasar por mi oficina, tengo mi bolso ahí», dijo. «No te preocupes, yo tengo mi auto estacionado afuera», se limitó a decir. Sabía que Flynn estaba enojada y no tendría ánimos para hablar, y si lo hacía, sabía que lo iba a hacer de una mala manera. Y otra vez sentía esa misma sensación de rabia. Se preguntaba quién había sido el estúpido que la había invitado a asistir a un homenaje de Becky. ¿Acaso estaban tomándole el pelo? No quería ni pensar que saldría en las revistas con la cantidad de fotos que le habían sacado mientras estuvo ahí. Sin dudas, esto había sido un muy, muy grave error. Pero esta clase de equivocaciones no tendrían que suceder. Algo tendría que haber pasado. Estaba tan cegada con sus pensamientos que, en cuanto el auto se detuvo, ni siquiera esperó a que le abrieran la puerta. Salió rápidamente de ahí para encaminarse dentro del enorme edificio sin despedirse del sorprendido Heng, que la observaba. Ni bien entró a su oficina, encontró su bolso tal cual lo había dejado sobre su escritorio, solo que sobre este había algo que no recordaba. Había un gran ramo de rosas rojas reposando ahí. La curiosidad pudo más en ella, así que se acercó hasta ellas, notando que había una tarjeta. La sacó mientras la abría y se preguntó quién pudo habérselas dejado. «El rojo de estas flores me recuerda a tu bella cara cuando te enojas. Espero que no estés igual ahora. Vea, para que veas que no necesito ocultar mi rostro para conseguir lo que quiero», leyó. Arrugó la tarjeta en su mano temblorosa por la fuerza que ejercía. Todo ahora tenía sentido. Nada había sido un error. No hacía falta pensar demasiado quién había sido la responsable de todo. Con su mano libre empujó las flores lejos, esparciéndolas por todas partes. Si estaba pidiendo a gritos una guerra, pues guerra tendría.